Ahora vamos a ver cómo se le da respuesta a esos riesgos identificados y valorados. Bueno, hay dos respuestas posibles, ¿no? Una respuesta es las pruebas de controles. Es decir, si nosotros vemos que esos riesgos que han sido identificados tienen unos controles y han sido debidamente cubiertos, por lo menos a nivel de procedimiento por el cliente, nosotros no nos podemos quedar nada más con eso. Es decir, de identificar el riesgo y ver que el cliente tiene el mecanismo adecuado para cubrir ese riesgo. No, nosotros tenemos que proceder a probar si realmente eso es cierto. ¿A través de qué? De estas respuestas. Entonces acá nosotros vamos a encontrar a nivel de pruebas de controles dos tipos de pruebas. Vamos a tener unas pruebas de cumplimiento que básicamente lo que van es a corroborar de que el control que tiene el cliente para cubrir ese riesgo realmente funciona, por eso es que se llama así de cumplimiento. Y vamos a tener otro tipo de pruebas que son las de doble propósito, que básicamente lo que hacen es que sirven de prueba de cumplimiento y también de prueba sustantiva. Y la otra manera de responder a esos riesgos evaluados es a través de las pruebas sustantivas. Pero las pruebas sustantivas van a contener tres elementos clave: el alcance, la naturaleza de la prueba y la oportunidad. En el alcance, nosotros vamos a tener dos posibilidades: o hacer una alta cantidad de pruebas o hacer una baja cantidad de pruebas. Pero ¿de qué va a depender de esto? Del riesgo que hayamos identificado. La naturaleza de la prueba también va a depender de si hay un alto riesgo o un bajo riesgo. Ya lo vamos a ver en la próxima lámina. Entonces aquí la naturaleza de la prueba puede ser pruebas analíticas, que por lo general son unas pruebas más flexibles, son unas pruebas más de juicio, de razonamiento. Y cuando no tenemos confianza, vamos a tener que hacer más que todo pruebas de detalle. Y la oportunidad de la prueba también es importante tenerlo visualizado ahí en esa prueba sustantiva que hagamos, porque vamos a tener dos posibilidades: o hacemos esas pruebas a fecha de cierre o la hacemos anticipada. ¿Dónde la vamos a hacer siempre a fecha de cierre? Cuando hay un riesgo de control interno alto. ¿Cuándo la podemos hacer de manera anticipada? Cuando hay un control interno bajo. Lo vamos a ver de todas maneras en la próxima lámina. Fíjense que en una empresa donde hayamos identificado que el riesgo es alto y que realmente no tiene los controles adecuados, ahí la norma me habla también de otros conceptos, ¿no? La norma no, los estudios me hablan de lo que es el riesgo residual. El riesgo residual viene siendo el resultado de los riesgos que tenemos de manera preliminar menos los controles internos que tenga la empresa para cubrir esos riesgos. Entonces es el riesgo residual que viene, que al final es el riesgo de control interno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos un riesgo de control interno alto, vamos a tener que emplear un alcance con una alta cantidad de pruebas. Seguramente va a estar centrado más que todo en pruebas de detalle. ¿Por qué? Porque si el riesgo es alto, vamos a ser mucho más minuciosos y tal vez las pruebas analíticas no tienen un resultado tan fuerte, ¿no? No es que no se puedan hacer, pero fundamentalmente aquí serían pruebas de detalle, y por lo general las pruebas se tienen que hacer a fecha de cierre. Y de manera, como digamos, contraria, se va dando el tema del riesgo moderado y el riesgo bajo. Vamos a explicar el riesgo bajo aquí. Una empresa que tenga un riesgo bajo, un riesgo residual bajo, vamos a tener que hacer seguramente como respuesta un alcance con una baja cantidad de revisión. Vamos a tener que hacer pruebas más que todo analíticas, y de detalle también se pudieran hacer, pero fundamentalmente analíticas. Y las pruebas se pueden hacer a fecha de cierre y anticipar esas pruebas también. Es decir, no necesariamente tendríamos que esperar en la fecha de cierre para adelantar ciertas pruebas cuando el riesgo es bajo.